Ley 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Nadie podrá ser nombrado para desempeñar ningún empleo judicial en la República, si no es dominicano, mayor de edad, de buenas costumbres, y no está en el pleno goce de sus derechos civiles. Se exceptúan en cuanto a la edad, los mecanógrafos, conserjes y mensajeros, que podrán serlo a los 16 años. Artículo 2. Ningún empleado judicial podrá ocupar el puesto para el cual haya sido nombrado, antes de haber prestado el juramento de respetar la Constitución y las leyes y de desempeñar fielmente su cometido. Párrafo. Del juramento de cada funcionario o empleado judicial se levantará acta, que será firmada por el juramentado y por quien reciba el juramento. Artículo 3. Todos los funcionarios judiciales están obligados a residir en el lugar en donde ejerzan sus funciones, y los empleados en el lugar en donde esté la oficina en que presten sus servicios, y todos, a cumplir fielmente con los deberes de su cargo y a observar buena conducta. Artículo 4. Las funciones judiciales son incompatibles con el ejercicio de cualquier otra función o empleo público, asalariado o no, con excepción del profesorado y de los cargos que dimanen de la ley electoral. El funcionario público que acepta otro cargo público, renuncia ipso facto el cargo judicial que desempeñaba. Artículo 5. No pueden ser jueces, en un mismo tribunal, los parientes y afines en línea directa y, en línea colateral, los parientes hasta el cuarto grado inclusive y los afines en el segundo. Párrafo. Esta incompatibilidad alcanzará en su relación con los jueces a los funcionarios del Ministerio Público, a los jueces de instrucción, a los secretarios, a los jueces de paz y sus suplentes del mismo distrito judicial y a los alguaciles. Artículo 6. Ni los jueces, ni los funcionarios del Ministerio Público, ni ningún empleado judicial, pueden ejercer la abogacía, ni otra profesión que les distraiga del cumplimiento de sus deberes oficiales o que sea incompatible con la dignidad del cargo que desempeñan. Esta disposición no deroga la excepción que establece el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil respecto de las causas que pueden defender los jueces y los funcionarios del Ministerio Público, pero aún en esos casos no podrán hacerlo por ante el tribunal en donde ejercen sus funciones. Párrafo. La disposición que figura en la primera parte del presente artículo no comprende a los abogados de oficio, para los cuales no existe incompatibilidad alguna, fundada en su carácter de empleados del orden judicial. Artículo 7. Todo funcionario o empleado judicial que se encontrare sub judice cesará en el ejercicio de sus funciones y dejará de percibir el sueldo. Si fuera absuelto o descargado, quedará ipso facto reintegrado a su cargo, y se le pagarán los sueldos que había dejado de percibir. Estas disposiciones solo son aplicables en caso de crímenes y delitos correccionales que se castiguen con pena de prisión. Se considerará sub judice a cualquier funcionario o empleado judicial en caso de crimen, desde que ha sido preso o se ha dictado contra el mandamiento de conducencia, en materia correccional cuando ha sido preso o citado por el Ministerio Público para ante el tribunal correspondiente o enviado ante su jurisdicción. La circunstancia de que el funcionario o empleado judicial obtenga libertad condicional bajo fianza no cambia la condición de estar sub judice. Párrafo. En este caso la citación se hará en el término de 5 días a contar del día en que se hubiere presentado la querella o la denuncia y para comparecer en el término de 3 días francos. Párrafo. La causa siempre se llevará por la vía directa en materia correccional. Artículo 8. Se prohíbe a los jueces y a los funcionarios del Ministerio Público dar consultas en asuntos jurídicos de carácter actualmente contencioso o que puedan adquirir ese carácter. Sin embargo, los magistrados judiciales, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia, podrán desempeñar las comisiones honoríficas que les encomiende el Poder Ejecutivo, siempre que no se refieran a asuntos que, de adquirir carácter contencioso, recaerían bajo la competencia de dichos magistrados o de las cortes o tribunales de que forman parte. Artículo 9. Los jueces, los funcionarios del Ministerio Público y los empleados de los tribunales están obligados a asistir regular y puntualmente a sus respectivas oficinas.
Artículo 10. Los tribunales son independientes unos de otros y respecto de cualquiera otra autoridad, en cuanto al ejercicio de sus funciones judiciales, pero en cuanto a su funcionamiento regular, al orden interior y a la conducta que deben observar sus miembros, todos están sometidos al poder disciplinario, según las reglas que establece esta ley. Artículo 11. En las audiencias públicas los jueces, los procuradores generales, los procuradores fiscales y los abogados estarán obligados a llevar toga y birrete calado. La toga será de alpaca o seda negra lisa con un cuello cuadrado en la espalda, de 20 pulgadas de largo por 17 pulgadas de ancho y que se continúa en la parte delantera de cada lado de la abertura del frente con una franja de 7 pulgadas de ancho hasta el ruedo y unida al borde de la toga. El cuello y estas franjas serán de tela negra, lisa, brillantes y forrados. La toga será lisa excepto el paño de atrás que será tachonado a partir de la cintura. Las mangas serán tachonadas en el hombro y con una bocamanga de 6 pulgadas de ancho y de la misma calidad de la tela del cuello y de las franjas. El color de las bocamangas será como sigue. A. Para los jueces de la Suprema Corte, morado obispo. B. Para los jueces de las Cortes de Apelación y del Tribunal de Tierras, la mitad superior, morado obispo y la otra mitad negra. C. Para los jueces de primera instancia, negra con un filete morado obispo de 1/4 de pulgada de ancho en el borde superior. D. Para los procuradores generales y procuradores fiscales, negra y azul copenague en la forma usada por los jueces de las Cortes o tribunal donde ejercen sus funciones. E. Para los abogados la bocamanga será negra. Párrafo primero. El birrete será hexagonal, de color negro y confeccionado con el mismo material del cuello de la toga. Deberá llevar una borla redonda de hilos de seda en el centro de la parte superior. Esta borla será de color morado obispo para los jueces, azul copenague para los procuradores generales y los procuradores fiscales, y blanca para los abogados. Párrafo segundo. Mad. Por Ley 4997, de 1958, GO 8287, los funcionarios y abogados mencionados en este artículo, usarán en estrados camisa y cuello blancos y corbata negra. Párrafo tercero. Los demás empleados y funcionarios judiciales usarán el traje negro. Párrafo cuarto. Por cada vez que un magistrado o un juez comparezca en la audiencia sin toga y birrete calado, dejará de percibir el sueldo de un mes y el abogado que incurre en esta misma falta no será admitido en la audiencia. Párrafo quinto. Las disposiciones de este artículo comenzarán a regir 60 días después de la publicación de esta ley. Artículo 12. Los procuradores fiscales y los jueces de instrucción usarán como distintivo en el ejercicio de sus funciones una medalla de plata, pendiente de una cinta con los colores nacionales, y que tendrá grabado el escudo nacional y alrededor el título del funcionario. Artículo 13. La Suprema Corte de Justicia publicará mensualmente un boletín judicial en el cual se imprimirán sus sentencias y cualesquiera otros documentos que a juicio de la Corte deban publicarse en él. Artículo 14. En todos los tribunales y las oficinas judiciales, los asuntos se despacharán por su orden, excepto los que sean urgentes y los penales, los cuales tendrán prioridad. Artículo 15. En los días de fiestas legales y en los de vacaciones, no se hará ningún acto judicial ni ninguna notificación, excepto con autorización del juez competente, si hubiere peligro en la demora, o en asuntos criminales. Sección 2. Artículo 16. Las horas de oficina para los empleados de todas las cortes y todos los tribunales serán las mismas que se fijen para los demás empleados del Estado. Párrafo. Las cortes y tribunales podrán disponer que sus empleados respectivos trabajen en horas extraordinarias, cuando así convenga al interés de la justicia. Artículo 17. Las audiencias de todos los tribunales serán públicas, salvo los casos en que las leyes dispongan que deban celebrarse a puerta cerrada. Pero toda sentencia será pronunciada en audiencia pública. Párrafo. En materia penal el tribunal sesionará con la presencia de quienes deban decidir jurisdiccionalmente y un secretario. La presencia de las partes, incluso de la acusadora, se regula conforme lo previsto por el Código Procesal Penal para cada caso.
Artículo 18. Los libros que se usen en las oficinas judiciales serán de tamaño uniforme. Se tendrá un libro para cada clase de actos. Artículo 19. De toda sentencia dictada por un tribunal se sacarán duplicados, los cuales después de firmados y rubricados por los jueces y los secretarios y sellados en cada hoja, se protocolizarán, de acuerdo con la naturaleza de las sentencias, en orden cronológico. Aparte de su foliación individual, los duplicados protocolizados tendrán una numeración general, y se formarán tantos protocolos en un mismo año como fuere necesario. Cada uno tendrá al final un índice indicativo de los documentos que contiene. Párrafo primero. El primer día de cada año se abrirá el protocolo, antecediendo su primera página con una nota en la que se exprese el año a que corresponde, la cual se fechará con letras, se firmará y rubricará. Una nota análoga se hará para cerrarlo en el último día del año, en la que se expresará el número de duplicados de sentencias que contenga y su naturaleza, también el número de folios. Dicha nota será fechada en letras, firmada y rubricada tanto por el presidente del tribunal o juzgado, como por el secretario del mismo. Párrafo segundo. Cuando el protocolo anual de duplicados de sentencias, por su volumen, a juicio del presidente del tribunal o juzgado, deba encuadernarse en más de un tomo, se cerrará el primero y se empezará el siguiente, con las notas expresadas en el párrafo anterior, variadas en lo necesario para designar los meses que contiene cada uno. Los diferentes tomos no se considerarán como distintos protocolos, por lo cual debe seguirse la misma numeración de páginas en el segundo y siguientes, debiendo expresarse en la nota al final del último volumen, además del número de duplicados de sentencias y folios. El número de duplicados de sentencias y folios que forman el protocolo general del año. Párrafo tercero. Todos los protocolos deberán estar perfectamente encuadernados con pasta sólida de lomo de piel. Párrafo cuarto. El cumplimiento de las disposiciones anteriores está a cargo de los secretarios de los tribunales y juzgados, y sus violaciones serán castigadas con penas de 10 a 50 pesos de multa. Artículo 20. Los libros de las oficinas judiciales serán foliados. Los certificará el empleado que los tenga a su cargo, y los visará el presidente del tribunal o el jefe de la oficina, según el caso. Sección 3. Artículo 21. El producto de todas las multas que apliquen los tribunales judiciales, aun en el ejercicio de atribuciones especiales, es un ingreso fiscal o municipal, cuyo cobro será perseguido por el representante del Ministerio Público al cual competa la ejecución de la sentencia. Artículo 22. Los representantes del Ministerio Público entregarán el producto de las multas, cada vez que las hagan efectivas, al agente del fisco o del Tesoro Municipal capacitado para recibirlas, el cual agente les dará recibo. Artículo 23. Los representantes del Ministerio Público enviarán a la oficina fiscal o municipal correspondiente un estado de las multas cobradas en el trimestre y otro al Procurador General de la República. Artículo 24. La formalidad del registro, por lo que respecta a las sentencias, los autos, las ordenanzas y cualesquiera otros actos que emanen de la autoridad judicial, solo es obligatoria para las copias expedidas a petición de parte, excepto cuando se ordene la ejecución en minuta, caso en el cual será obligatorio el registro de la minuta. Artículo 25. Derogado por el artículo 3 de la Ley 679 de 1934, Gaceta Oficial 4686. Artículo 26. En todas las oficinas judiciales se enarbolará la bandera nacional todos los días. La bandera se pondrá a media asta en los días de duelo oficial en todas las oficinas judiciales y durante 3 días en caso de muerte de un alto funcionario de la República. Capítulo 2. De la Suprema Corte de Justicia. Artículo 27. A continuación, leemos la Ley número 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, a seguir. Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. De la composición de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia estará integrada por 16 jueces, quienes deberán reunir las condiciones que establece la Constitución de la República,
y que serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura después del examen formal de su trayectoria profesional, ciudadana y pública. Párrafo primero. Cuando la Suprema Corte de Justicia sesione en pleno, el quórum será de un mínimo de 12 jueces y las decisiones se tomarán por mayoría de votos. Párrafo segundo. En caso de empate, el voto del presidente será decisorio. Artículo 2. La Suprema Corte de Justicia se dividirá en 3 salas que se identificarán como primera sala, segunda sala y tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 3. La Suprema Corte de Justicia estará dirigida por un presidente y en su defecto por el primer y el segundo sustitutos, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, en virtud de los que dispone el párrafo primero del artículo 180 de la Constitución de la República. El primer y el segundo sustitutos reemplazarán al presidente, en este mismo orden, en el caso de falta o impedimento de éste. Artículo 4. Cada sala estará compuesta por 5 jueces, nombrados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a propuesta de la última. Artículo 5. Al elegir los jueces de cada sala, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a propuesta de su presidente, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia de la misma. En caso de falta o impedimento del presidente de una sala, desempeñará esas funciones el juez, integrante de la misma, de mayor edad. Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando lo juzgue conveniente, presidirá cualquiera de dichas salas. Artículo 6. Cada sala podrá integrarse con 3 de sus miembros, y en este caso las decisiones deberán ser adoptadas a unanimidad. Sin embargo, cuando un recurso de casación sea conocido solo por 3 jueces, podrá ser fallado por la totalidad de los jueces integrantes de una u otra sala, siempre que el presidente de la misma dicte un auto, mediante el cual llame a dichos jueces a unirse a la deliberación y fallo del asunto de que se trate. En este caso, la decisión deberá ser adoptada por mayoría de votos. Artículo 7. La primera sala tendrá competencia para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia civil y comercial. Artículo 8. La segunda sala será competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada. Asimismo, tendrá competencia la segunda Cámara para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia penal. Artículo 9. La tercera sala será competente para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia de tierras, laboral, contencioso administrativo y contencioso tributario. Artículo 10. Cada sala tendrá un secretario y 2 alguaciles de estrado, y los demás empleados que fueren necesarios, nombrados por la Suprema Corte de Justicia. Artículo 11, 12 y 13 derogados. Artículo 14. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia en pleno el conocimiento de a. Demandas en declinatoria por causa de sospecha legítima o por causa de seguridad pública. b. Demandas en designación de jueces en todos los casos. c. Derogado por la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero de 2010. D. Casos de recusación e inhibición de jueces. E. Demandas a los fines de que se suspenda la ejecución de sentencias. F. Designación de notarios públicos. G. Juramentación de nuevos abogados y notarios. H. Trazado del procedimiento judicial a seguir en todos los casos en que la ley no establezca el procedimiento a seguir. Y conocimiento de las causas disciplinarias seguidas contra las decisiones de los tribunales disciplinarios de los colegios de abogados. K. Conocimiento de los recursos de apelación en materia de libertad provisional bajo fianza. L. Derogado. M. Y todos los asuntos que la ley no ponga a cargo de una de las salas. Artículo 15. En los casos de recurso de casación, las diferentes salas que componen la Suprema Corte de Justicia tendrán la facultad de conocer el primer recurso de casación sobre cualquier punto.
Sin embargo, cuando se trate de un segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, será competencia de las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia en pleno el conocimiento de los mismos. Del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 16, derogado por la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero de 2010. Artículo 17. Asimismo, es competencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia la recepción a través de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de todos los expedientes y cursarlos según su naturaleza a la Cámara correspondiente para su solución. En materia civil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dictará los autos que autorizan a emplazar. En materia penal, por auto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia apoderará según los casos a la Suprema Corte de Justicia en pleno o a la sala que corresponda. Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias tanto en materia civil como en lo penal en los casos que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia en plenum. Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia podrá convocar a las salas para el conocimiento de los asuntos independientemente de la facultad del presidente de cada una de fijar las audiencias. Artículo 18. El presidente de la Suprema Corte de Justicia estará facultado y está dentro de sus deberes de inspeccionar el trabajo de cada una de las cámaras. Estas, a su vez, están en la obligación de rendir al presidente de la Suprema Corte de Justicia, mes por mes, un informe de toda su actividad, informe que será rendido a través del presidente de cada cámara. Disposiciones generales. Artículo 19. La Suprema Corte de Justicia en pleno, así como cada una de sus salas, estarán en la obligación de rendir fallos sobre los asuntos que queden en estado de las mismas, dentro del mes subsiguiente al momento en que quedaron en estado. Artículo 20. La recusación de uno o varios de los jueces de la Suprema Corte de Justicia será decidida por la Suprema Corte de Justicia en pleno. Artículo 21. En los casos de impedimento de jueces o de empate, se procederá de acuerdo con las normas establecidas en la Ley de Organización Judicial y, en su defecto, según las disposiciones y reglas establecidas sobre la materia. Artículo 22. En los casos en que la Suprema Corte de Justicia no pueda constituirse por falta de mayoría, así como sus respectivas salas, se completará con los presidentes o jueces de las Cortes de Apelación que reúnan las condiciones y requisitos exigidos por la Constitución. Artículo 23. Cada sala se reunirá por lo menos 3 veces por semana, pero deberán reunirse cuantas veces lo exija la necesidad de los asuntos pendientes o lo requiera el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente podrá convocar reuniones del Pleno de Magistrados de la Suprema Corte de Justicia cuantas veces lo considere necesario. Artículo 24. En todos los casos en que la Suprema Corte de Justicia en pleno conozca los casos que le son deferidos por la Constitución en materia penal, si el asunto asume los caracteres de crimen, el presidente de la Suprema Corte de Justicia designará de su seno un magistrado que actuará como juez de instrucción. La Cámara de Calificación en tal caso será designada por el mismo presidente. En caso de recurso contra la decisión de la Cámara de Calificación, el mismo será conocido por una Cámara que designarán de común acuerdo el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los presidentes de cada una de las cámaras. Artículo 25. En todos los casos de apoderamiento directo por querella de parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia fijará las audiencias si el caso es de índole correccional. Si el caso es de índole criminal, el presidente designará un juez de instrucción que cumplirá los requisitos previos del apoderamiento. Artículo 26. La Suprema Corte de Justicia editará y publicará un boletín que se denominará Boletín Judicial, en el cual se publicarán las decisiones de cada una de sus cámaras así como de la Suprema Corte de Justicia en plenum. Este boletín será mensual. Asimismo, se publicarán por disposición del presidente, que tendrá su dirección, todos aquellos documentos, decisiones o pautas que considere útiles dicho director. La publicación del mismo será considerada como una publicación oficial y será prueba de la orientación jurisprudencial ante cualquier jurisdicción. Artículo 27.
Todos los demás aspectos relacionados con la Suprema Corte de Justicia se regularán de conformidad con la Ley número 821 de Organización Judicial, la Ley número 3726 sobre procedimiento de casación y demás leyes que modifican y completan las mismas. Igualmente, todas las circunstancias no previstas en la presente ley se regirán por el derecho común. La Suprema Corte de Justicia es competente para la interpretación de la presente ley. Artículo 28. La presente ley deroga y sustituye el artículo 1 de la Ley número 5243 del 24 de octubre de 1959, que modifica el artículo 27 de la Ley de Organización Judicial número 821 del 21 de noviembre de 1927, reformado anteriormente por las leyes número 1257 del 23 de septiembre de 1946 y 4880 del 25 de marzo de 1958. De igual forma, la presente ley deroga y sustituye todas las disposiciones de la vigente ley sobre procedimiento de casación que le sean contrarios. Asimismo, la presente ley deroga y sustituye toda ley o parte de ley que le sea contraria. Artículo 28. La Suprema Corte de Justicia tendrá un secretario y 2 alguaciles de estrados que serán nombrados por la misma Corte, la cual podrá destituirlos por causa justificada, y tendrá además un subsecretario, un auxiliar archivista, un auxiliar mecanógrafo y los demás empleados que determine la Ley de Gastos Públicos, los cuales serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Artículo 29. Además de las atribuciones que le confieren la Constitución y otras leyes, la Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones. 1. Derogado por la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero de 2010. 2. Determinar el procedimiento judicial que deberá observarse en los casos ocurrentes, cuando no está establecida por la ley, o resolver cualquier punto que para tal procedimiento sea necesario. 3. Ordenar siempre que lo estime conveniente la inspección de las Cortes de Apelación, los tribunales de primera instancia, los juzgados de instrucción, y de cualquier otra oficina sometida a vigilancia de la autoridad judicial. 4. Formar y publicar en el primer trimestre de cada año el estado general de las causas de que hayan conocido los tribunales en el año anterior, en sus diversas atribuciones, de los procesos pendientes de instrucción, de los asuntos civiles y comerciales pendientes de fallo. 5. Dirimir los conflictos que ocurran entre funcionarios judiciales entre sí y entre estos y funcionarios de otros ramos cuando no sean de la competencia de otra autoridad. Artículo 30. Cuando la Suprema Corte funcione como tribunal represivo, lo hará de conformidad con el procedimiento establecido para los tribunales ordinarios. Artículo 31. Las funciones de Ministerio Público por ante la Suprema Corte de Justicia las ejerce el Procurador General de la República. Las faltas accidentales del Procurador General de la República serán suplidas por un juez de la misma Corte designado por el Presidente. Capítulo 3. De las Cortes de Apelación. Artículo 32. Habrá 12 Cortes de Apelación ordinarias, 7 Cortes de Trabajo y 12 Cortes de Niños, Niñas y Adolescentes. Las 12 primeras estarán constituidas cada una por 5 jueces, las 7 siguientes también por 5 jueces cada una, y las 12 últimas por 3 jueces cada una, distribuidas de la siguiente forma. 1. 3 en el Distrito Nacional, una ordinaria, una de trabajo y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República, y sus jurisdicciones comprenderán el Distrito Nacional. 2. 3 en Santiago, una ordinaria, una de trabajo y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de Santiago y Valverde. La Corte de Apelación de Santiago tendrá 2 cámaras, una para los asuntos civiles, comerciales. De la calificación de las huelgas laborales y las atribuciones como Tribunal de Confiscaciones y se denominará como Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santiago y la otra, para los asuntos penales, que incluirá el conocimiento de los recursos en contra de la providencia calificativa de los juzgados de instrucción y se denominará Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago.
La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago estará compuesta por 5 y hasta 16 jueces. Una vez apoderadas, mediante la forma que se establecerá más adelante, conocerán de manera colegiada los expedientes que les sean sometidos para su conocimiento y decisión. La Suprema Corte de Justicia designará, de entre los jueces de la Cámara Penal de dicha Corte de Apelación, un presidente, primer, segundo y tercer sustituto de presidente, teniendo quien ejerza la presidencia, entre otras funciones, la de encargarse de la distribución y asignación de los asuntos que deban conocer las salas. Las que estarán integradas por 5 jueces cada una, pero que podrán sesionar válidamente con 3 miembros, salvo disposiciones contrarias de la ley para algunas materias. En caso de ausencia de su titular, las salas podrán ser presididas por el presidente o por uno de sus sustitutos o por el juez que designe el presidente. Además, el presidente tendrá a su cargo el manejo administrativo de la Cámara Penal de la Corte de Apelación y de sus salas. Los apoderamientos de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, en todas las materias, deberán ser tramitados, a pena de inadmisibilidad, a su respectivo presidente, quien estará en el deber de remitir los casos para su conocimiento y decisión a una de las salas de este tribunal de alzada, mediante el sistema aleatorio computarizado. El secretario general de la Cámara Penal de la Corte de Apelación correspondiente llevará un registro de la totalidad de los casos asignados a cada sala. En los casos que procedan, el juez presidente, por razones atendibles que deberá exponer mediante auto motivado, podrá alterar el orden de distribución aleatorio de expedientes. En cada sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación habrá un secretario y tantos auxiliares como sean necesarios, y los alguaciles de estrados y ordinarios que se requieran para efectuar adecuadamente las funciones correspondientes. Transitorio. La actual Cámara Penal de las Cortes de Apelación del Departamento Judicial de Santiago continuará apoderada de los casos que estén en estado de recibir fallo. El presidente de esta Corte podrá distribuir entre las demás salas aquellos asuntos que no estén en la indicada situación y sus jueces, secretarios y empleados continuarán en sus respectivas funciones, salvo que la Suprema Corte de Justicia disponga lo contrario. El presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago podrá integrar y presidir cualquiera de las salas de ese tribunal colegiado de segundo grado, las cuales en ningún caso tendrán más de 5 miembros. 3 en La Vega, una ordinaria, una de trabajo y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de la Concepción de La Vega, y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Monseñor Noguel. 3 en San Francisco de Macorís, una ordinaria, una de trabajo y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de San Francisco de Macorís, y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de Duarte, Salcedo, María Trinidad Sánchez y Samaná. 3 en San Pedro de Macorís, una ordinaria, una de trabajo y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de San Pedro de Macorís, y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de San Pedro de Macorís y La Romana. 3 en San Cristóbal, una ordinaria, una de trabajo y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de San Cristóbal, y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de San Cristóbal, Peravia, Azua y San José de Ocoue. La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal tendrá 2 cámaras, una para los asuntos civiles comerciales y de trabajo de la calificación de las huelgas laborales y la otra para los asuntos penales. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal estará compuesta por 5 y hasta 11. Una vez apoderadas, mediante la forma que se establecerá más adelante, conocerán de manera colegiada los expedientes que les sean sometidos para su conocimiento y decisión. La Suprema Corte de Justicia designará, de entre los jueces de la Cámara Penal de dicha Cortes de Apelación, un presidente, primer, segundo y tercer sustituto de presidente, teniendo quien ejerza la presidencia, entre otras funciones, la de encargarse de la distribución y asignación de los asuntos que deban conocer las salas.
las que estarán integradas por 5 jueces cada una, pero que podrán sesionar válidamente con 3 miembros, salvo disposiciones contrarias de la ley para algunas materias. En caso de ausencia de su titular, las salas podrán ser presididas por el presidente o por uno de sus sustitutos o por el juez que designe el presidente. Además, el presidente tendrá a su cargo el manejo administrativo de la Cámara Penal de la Corte de Apelación y de sus salas. Los apoderamientos de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en todas las materias, deberán ser tramitados, a pena de inadmisibilidad, a su respectivo presidente, quien estará en el deber de remitir los casos para su conocimiento y decisión a una de las salas de este tribunal de alzada, mediante el sistema aleatorio computarizado. El secretario general de la Cámara Penal de la Corte de Apelación llevará un registro de la totalidad de los casos asignados a cada sala. En los casos que procedan, el juez presidente, por razones atendibles que deberá exponer mediante auto motivado, podrá alterar el orden de distribución aleatorio de expedientes. En cada sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación habrá un secretario y tantos auxiliares como sean necesarios, y los alguaciles de estrados y ordinarios que se requieran para efectuar adecuadamente las funciones correspondientes. Transitorio. La actual Cámara Penal de las Cortes de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal continuará apoderadas de los casos que estén en estado de recibir fallo. El presidente de esta Corte podrá distribuir entre las demás salas aquellos asuntos que no estén en la indicada situación y sus jueces, secretarios y empleados continuarán en sus respectivas funciones, salvo que la Suprema Corte de Justicia disponga lo contrario. El presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal podrá integrar y presidir cualquiera de las salas de ese tribunal colegiado de segundo grado, las cuales en ningún caso tendrán más de 5 miembros. 7. 2 en Barahona, una ordinaria y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de Barahona, y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de Barahona, Independencia, Bauruco y Pedernales. 8. 2 en San Juan de la Maguana, una ordinaria y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de San Juan de la Maguana y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de San Juan y Elías Piña. 9. 2 en Montecristi, una ordinaria y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de San Fernando de Montecristi, y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. 10. 2 en El Ceibo, una ordinaria y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de Santa Cruz de El Ceibo, y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de El Ceibo, La Altagracia y Hato-Mayor. 11. 2 en Puerto Plata, una ordinaria y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, y sus jurisdicciones comprenderán el Distrito Judicial de Puerto Plata. 12. 3 en Santo Domingo, una ordinaria, una de trabajo y una de niños, niñas y adolescentes, las cuales tendrán su asiento en el municipio de Santo Domingo Este, y sus jurisdicciones comprenderán los distritos judiciales de las provincias de Santo Domingo y Monte Plata. Párrafo primero. Transitorio. Mientras no esté funcionando la Corte de Apelación Ordinaria de Puerto Plata y la de niños, niñas y adolescentes, las Cortes Ordinarias de Trabajo y de Niños, niñas y adolescentes de Santiago, tendrán jurisdicción sobre el Distrito Judicial de Puerto Plata. Párrafo segundo. Transitorio. Mientras no esté funcionando la Corte de Apelación Ordinaria de El Ceibo, las Cortes de Apelación Ordinaria de Trabajo y de Niños, niñas y adolescentes, de San Pedro de Macorís tendrán jurisdicción sobre los distritos judiciales de la Altagracia, El Ceibo y Hato-Mayor. Artículo 33. Además de las atribuciones que le confiere la Constitución y otras leyes, las Cortes de Apelación tienen las siguientes. 1 grado. Velar por la administración de justicia en su jurisdicción y porque todos los funcionarios y empleados judiciales de la misma cumplan los deberes de su cargo. 2 grados. Informar a la Suprema Corte de Justicia de las irregularidades y deficiencias de la Administración de Justicia en su circunscripción,
así como de las faltas graves cometidas por funcionarios judiciales dentro de la misma. 3 grados. Enviar a la Suprema Corte de Justicia dentro de los primeros 8 días de cada mes un estado de las causas de que hubieren conocido en el mes anterior, con la indicación de las que estuvieren pendientes de fallo y la expresión del motivo del retardo, si lo hubiere, en el despacho de los asuntos. 4 grados. Imponer penas disciplinarias, según las reglas que establece la presente ley. 5 grados. Cuando un juez de primera instancia se encuentre imposibilitado de ejercer sus funciones por causa de inhibición o recusación, por licencia o por cualquier otro motivo, la Corte de Apelación de la jurisdicción correspondiente designará al alcalde o a uno de los alcaldes de la común cabecera del distrito judicial del juez suplido o del distrito de Santo Domingo, que reúna la capacidad requerida por la Constitución. Párrafo primero. Si por cualquier motivo justificado, él o los alcaldes designados se encuentran en la imposibilidad de ejercer las funciones de juez de primera instancia, será designado como sustituto un abogado de los tribunales de la República que reúna la capacidad requerida por la Constitución. Párrafo segundo. Los jueces interinos no conocerán sino de los asuntos que puedan despachar en su interinidad, y, si fuere un abogado, no estará obligado a desempeñar el cargo por más de un mes y recibirá del Tesoro Público una compensación proporcional al tiempo que hubiese desempeñado el cargo y al sueldo que corresponda al juez. Artículo 34. Las Cortes de Apelación no pueden funcionar con menos de 3 jueces. En consecuencia, cuando 3 de los jueces de una corte se encuentren imposibilitados para integrarla en relación con un caso determinado, el presidente de la corte correspondiente llamará por auto a un juez de primera instancia de la jurisdicción, que no sea el que haya conocido en primer grado del asunto objeto de la apelación. En las Cortes de Apelación en cuya jurisdicción los tribunales de primera instancia estén divididos en cámaras de distintas competencias, se llamará al juez presidente de una cámara diferente a la que hubiere pronunciado la sentencia motivo del juicio. Igual procedimiento se observará para dirimir los empates que pudieren originarse a propósito del conocimiento y fallo de los asuntos civiles y comerciales, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley número 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley número 294 del 20 de mayo de 1940. Párrafo primero. En los casos previstos por este artículo, cuando los jueces de primera instancia de la jurisdicción de las Cortes de Apelación de que se trate se encuentren imposibilitados, a su vez, para integrarla como sustitutos en relación con un caso determinado, se dará cuenta de ello al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que este funcionario llame por auto a un juez de primera instancia de la jurisdicción de otra Corte de Apelación. Párrafo segundo. Todas las veces que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o un presidente de la Corte de Apelación llamen por auto a un juez de primera instancia para integrar una Corte de Apelación, al tenor de las disposiciones anteriores, por la misma decisión llamarán al juez de paz correspondiente para que sustituya a su vez al juez de primera instancia designado para integrar dicha corte y al suplente del juez de paz para actuar por éste. Artículo 35. Cada corte de apelación tendrá, por lo menos, un secretario con su auxiliar correspondiente y 2 alguaciles de estrado, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo, así como los empleados que determine la Ley de Gastos Públicos. Cuando haya más de un secretario, su designación indicará las funciones propias de su cargo. Artículo 36. Las funciones de Ministerio Público en las Cortes de Apelación son ejercidas por el Procurador General de la misma. El Procurador General será sustituido por un juez de la Corte en caso de impedimento. Artículo 37. Las Cortes de Apelación se reunirán diariamente con excepción de los días festivos, de 9 a.m. a 12 p.m., y, si fuere necesario, de 3 p.m. a 5 p.m., debiendo celebrar, por lo menos, 3 audiencias públicas por semana. Artículo 38. Las Cortes de Apelación harán inspección anualmente, por uno de sus jueces, los juzgados de primera instancia y los juzgados de instrucción de su jurisdicción, y cuando lo estime necesario, cualesquiera otras oficinas judiciales de la misma.
Artículo 39. El objeto de la inspección es cerciorarse del buen funcionamiento del tribunal o la oficina inspeccionada, del estado de su mobiliario y de su archivo, de la regularidad y corrección en el despacho de los asuntos y del número de estos que estén pendientes de fallo, y de la causa de la demora en su resolución. Si estuvieran en retardo. Los jueces inspectores oirán, además, las quejas que se les dirijan contra los jueces y empleados judiciales sometidos a su investigación. De todo darán un informe por escrito a la Corte respectiva y ésta remitirá una copia del informe a la Suprema Corte de Justicia. Capítulo 4. De los presidentes de las Cortes. Artículo 40. El presidente de cada Corte la presenta siempre que es necesario, recibe y contesta la correspondencia, provee los autos de procedimiento, vigila la secretaría y cuida de su buen funcionamiento, autoriza los libros de esta, les nombra abogados de oficio a los reos que no los tuvieren en materia criminal. Y a los pobres de solemnidad, que lo hubieren menester en materia civil, fija la vista de las causas, ordena la inscripción de los asuntos en estado, en el registro correspondiente, dirige los debates. Tiene la policía de las audiencias y del local de la Corte, convoca esta, cuando haya de reunirse extraordinariamente. Revisa las liquidaciones y los estados de costos y honorarios, y los aprueba si están conformes con la tarifa de costas judiciales. Párrafo primero. El presidente de cada Corte determinará el orden que debe seguir en el estudio de los expedientes y el tiempo que necesite cada juez para su estudio. Párrafo segundo. Para la redacción de las sentencias, el presidente de la Corte hará entre él y los demás jueces una distribución equitativa de los expedientes. Capítulo 5. Del Tribunal de Tierras. Artículo 41. El Tribunal de Tierras se organizará y funcionará de acuerdo con las leyes especiales que lo rigen, pero sus magistrados y jueces estarán sometidos a las incompatibilidades y prohibiciones contenidas en los artículos 6 y 8 de la presente ley, y la autoridad disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia. Párrafo. El horario de trabajo de los empleados del Tribunal de Tierras se regirá según lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley. Capítulo 6. De los juzgados de primera instancia. Artículo 42. Habrá tantos distritos judiciales como establezca la ley. Artículo 43. En cada distrito judicial habrá un juzgado de primera instancia con plenitud de jurisdicción, el cual podrá estar dividido en cámaras según lo exija el mejor desenvolvimiento de las labores judiciales a su cargo. Párrafo primero. Los juzgados de primera instancia de los distritos judiciales correspondientes al Distrito Nacional, Santiago, La Vega, Duarte, Puerto Plata, Barahona, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, El Ceibo, San Pedro de Macorís, La Romana, Valverde, Espaillat y Montecristi, estarán divididos en cámaras. A. En el juzgado de primera instancia del Distrito Judicial del Distrito Nacional habrá una Cámara Civil y Comercial y una Cámara Penal. La Cámara Civil y Comercial estará compuesta por 6 y hasta 12 jueces, y la Cámara Penal por 10 y hasta jueces, quienes una vez apoderados en la forma que se establece más adelante, conocerán, de manera unipersonal, de los expedientes que sean sometidos a su conocimiento y decisión. B. En el juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo habrá una Cámara Civil y Comercial y una Cámara Penal, compuestas por hasta 22 jueces cada una, quienes una vez apoderados en la forma que se establecerá más adelante, conocerán, de manera unipersonal, de los expedientes que sean sometidos a su conocimiento y decisión. C. En el juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Santiago habrá una Cámara Civil y Comercial y una Cámara Penal. La Cámara Civil y Comercial estará compuesta por 4 y hasta 8 jueces, quienes una vez apoderados en la forma que se establecerá más adelante, conocerán de manera unipersonal, de los expedientes que sean sometidos a su conocimiento y decisión. D. En el de La Vega, habrá una Cámara Civil, Comercial y de Trabajo y 2 penales. E. En el de Duarte, habrá una Cámara Civil, Comercial y de Trabajo y 2 penales. F. En el de Puerto Plata, habrá una Cámara Civil, Comercial y de Trabajo y una penal. G. En el de San Cristóbal, habrá una Cámara Civil, Comercial y de Trabajo y una penal.
H. En el de Barahona, habrá una cámara civil, comercial y de trabajo y 2 penales. I. En el de San Juan de la Maguana, habrá una cámara civil, comercial y de trabajo y una penal. J. En el de El Ceibo, habrá una cámara civil, comercial y de trabajo y una penal. K. En el juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís habrá una cámara civil y comercial y una cámara penal. La Cámara Civil y Comercial estará compuesta por 2 y hasta 4 salas, y la Cámara Penal por 2 y hasta 4 salas, quienes una vez apoderadas en la forma que se establecerá más adelante, conocerán, de manera unipersonal, de los expedientes que sean sometidos a su conocimiento y decisión. De las jurisdicciones civiles y comerciales. La Suprema Corte de Justicia designará, de entre los jueces de la Cámara Civil y Comercial supraindicada, un juez presidente, un primer y un segundo sustituto de presidente para cada una de ellas, teniendo el juez presidente, entre otras funciones, la de encargarse de la distribución y asignación entre dichos jueces, mediante un sistema aleatorio computarizado, de los casos que deban conocer las mencionadas salas y del manejo administrativo de las mismas. Una vez que uno de los jueces sea apoderado de un expediente, salvo caso de incompetencia, se considerará el único con aptitud legal para conocer el expediente y los incidentes del mismo. Fundamentado en causas atendibles, el juez presidente podrá desapoderarlo mediante auto motivado. En caso de que por inhibición, recusación, enfermedad, ausencia, imposibilidad definitiva o por cualquier otra causa, el juez apoderado no pueda continuar el conocimiento del expediente, la parte más diligente solicitará al juez presidente el apoderamiento de otro juez para la continuación y fallo del asunto. Esta solicitud será notificada inmediatamente a la contraparte y la decisión que se adopte se impondrá a las partes. En el caso de ausencia del juez apoderado durante más de 2 meses o por incapacidad temporal, el juez presidente designará un sustituto de entre los jueces de su Cámara y éste continuará el curso del proceso. Los actos intervenidos en este periodo no desapoderarán al juez apoderado inicialmente, quien continuará conociendo del asunto si el juez sustituto no estatuyó en cuanto al fondo durante su ausencia o incapacidad. En caso de vacantes definitivas entre los jueces, la Suprema Corte de Justicia designará los sustitutos, pero estos no reemplazarán de pleno derecho al juez faltante en los procesos a su cargo, sino que el juez presidente de la referida Cámara Civil y Comercial tendrá la facultad de distribuir los expedientes entre los restantes jueces o atribuidos al nuevo juez, quien conocerá solamente de los casos que, en lo adelante, le sean asignados por el juez presidente. El juez presidente podrá equitativamente sortear entre las salas los expedientes que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren en estado de fallo ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís. En caso de conflictos internos entre los jueces en cuanto a su apoderamiento, el juez presidente lo decidirá soberanamente, debiendo continuarse el conocimiento del asunto por el juez designado por el juez presidente. Las sentencias o las decisiones de cada juez serán consideradas para todos sus efectos y consecuencias, como dictadas por la Cámara Civil y Comercial. Toda solicitud de fijación de audiencia depositada en manos del Secretario General de la Cámara Civil y Comercial será tramitada al juez presidente, quien inmediatamente ordenará la designación del juez que deberá fijar y conocer el caso a través del sistema aleatorio computarizado, pero por razón atendible y motivada. El juez presidente podrá alterar el orden de distribución de los casos, por el tiempo que juzgue conveniente, con el fin de especializar dichos jueces por materia. El secretario general llevará un registro en el cual irá asentando los casos asignados a los jueces. Las solicitudes de fijación de audiencia para casos ya asignados a un juez deberán indicar el nombre de éste, a falta de lo cual el secretario del juez apoderado devolverá el expediente a la parte solicitante para el cumplimiento de esta formalidad. En la Cámara Civil y Comercial habrá un secretario y 2 alguaciles de estrado por cada juez, y el juez presidente asignará con carácter permanente el secretario y los alguaciles de cada uno, pudiendo, por razones justificadas, asignarlos a otro juez. Corresponde al juez presidente estatuir en referimiento,
pudiendo delegar sus poderes, a este efecto, en el primero o segundo sustituto, o a favor de otro juez de la misma Cámara que no haya sido apoderado de lo principal. Transitorio. Los expedientes que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren en curso ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís continuarán a cargo de los mismos jueces que actualmente desempeñan sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 2 de esta ley. De las jurisdicciones penales. La Suprema Corte de Justicia designará, dentro de los jueces de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, un juez presidente, un primer sustituto y un segundo sustituto de presidente, teniendo el juez presidente, entre otras funciones, la de encargarse de la distribución y asignación de los casos que deban conocer cada uno de los jueces de la Cámara, lo cual se hará mediante un sistema aleatorio computarizado entre dichos jueces. Además, el presidente tendrá a su cargo el manejo administrativo de la Cámara. El Procurador Fiscal de San Pedro de Macorís en los casos de acción penal y acción pública a instancia privada, cuando lo estime procedente, apoderará de los expedientes al juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, estando este magistrado en el deber de tramitar el caso para su conocimiento al tribunal competente. En los casos de acción privada, la instancia contentiva de la acusación de la víctima y los documentos de apoyo, si los hubiere, deberán ser depositados ante el juez presidente de la Cámara Penal, quien estará en el deber de tramitarla de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Penal al tribunal competente para su conocimiento y decisión. En los casos de solicitud de mandamiento de habeas corpus, se seguirá el procedimiento que establece la ley de la materia. Los casos de inhibición y recusación se regirán según el procedimiento establecido en los artículos 78 y siguientes del Código Procesal Penal, remitiendo el asunto al juez reemplazante para que proceda en consecuencia. El secretario general de la Cámara Penal llevará un registro de la totalidad de los casos que se hayan asignado a cada juez mediante el sistema aleatorio citado. En los casos que procedan, el juez presidente, por razones que deberá exponer mediante auto motivado, podrá variar el orden de distribución aleatoria de expedientes. Cada juez tendrá un secretario y tantos auxiliares como sean necesarios, así como los alguaciles de estrados y ordinarios que se requieran para efectuar a cabalidad las funciones correspondientes. En el de la Romana, habrá una Cámara Civil, Comercial y de Trabajo y una Penal. En el de Valverde, habrá una Cámara Civil, Comercial y de Trabajo y una Penal. En el de Espaillat, habrá una Cámara Civil, Comercial y de Trabajo y una Penal. En el de Montecristi, habrá una Cámara Civil, Comercial y de Trabajo y una Penal. Párrafo segundo. En los distritos judiciales en los cuales los juzgados de primera instancia estén divididos en cámaras, la Cámara Civil y Comercial tendrá atribuciones para conocer de todos los asuntos de esa naturaleza, y las cámaras penales de los asuntos penales, ya sean de carácter criminal o correccional, y los demás asuntos que les atribuya la ley. Párrafo tercero. Cada cámara estará presidida por el juez correspondiente. Tendrá, además, un secretario y 2 alguaciles de estrados y el personal que fuere necesario, nombrados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, las cámaras penales del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional tendrán 3 alguaciles de estrados cada una. Párrafo cuarto. En los 5 distritos judiciales, últimamente indicados, los jueces podrán ser trasladados de una cámara a otra por la Suprema Corte de Justicia, cuantas veces sea necesario. Párrafo quinto. El procurador fiscal de los distritos judiciales donde hubiere más de una cámara penal distribuirá la labor entre estas, apoderándolas sucesivas y equitativamente de los asuntos y procesos que se originen y sean de la competencia del tribunal de primera instancia del cual forma parte, y para lo cual se podrán dictar las reglamentaciones que fueren necesarias. Párrafo sexto. Las cámaras civiles y comerciales del Distrito Nacional se denominarán, respectivamente, de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, y de la quinta circunscripción y sus límites jurisdiccionales serán los siguientes.
A. Para la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, las mismas delimitaciones que corresponden, en conjunto, a los juzgados de paz de la Primera y Cuarta Circunscripción. B. Para la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, las mismas delimitaciones que corresponden, en conjunto, a los juzgados de paz de la Tercera y Séptima Circunscripción. C. Para la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional, las mismas delimitaciones que corresponden al Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción. D. Para la Cámara Civil y Comercial de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, las mismas delimitaciones que corresponden en conjunto a los Juzgados de Paz de la Sexta y Octava Circunscripción. E. Para la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, las mismas delimitaciones que corresponden, en su conjunto, a los Juzgados de Paz de la Quinta y Novena Circunscripción. Párrafo séptimo. Las cámaras civiles, comerciales y de trabajo del Distrito Judicial de Santiago se denominarán, respectivamente, de la primera y de la segunda circunscripción, y sus límites jurisdiccionales serán los siguientes. A. Para la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Primera Circunscripción de Santiago, la zona del municipio de Santiago comprendida por el lado norte y barra diagonal oeste de la carretera Puñal, siguiendo hasta la Avenida Duarte, las calles Duarte, del Sol, 30 de marzo, Avenida Invert y la carretera Duarte. Los municipios de Jánico y de Tamboril y el Distrito Municipal de Licey, y B. Para la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Segunda Circunscripción de Santiago, la zona del municipio de Santiago opuesta a la jurisdicción de la Primera Circunscripción, en toda su extensión por los lados y aceras sur y u oeste de las mismas vías y calles. El municipio de San José de las Matas y los distritos municipales de Villa González y Villa Bisonó. Párrafo octavo. Cada Cámara conocerá exclusivamente de los asuntos de su competencia surgidos en sus respectivas circunscripciones. Sin embargo, en materia de declaraciones tardías de nacimiento y de rectificaciones de actas del Estado civil, las cámaras civiles y comerciales del Distrito Nacional serán apoderadas de la siguiente manera. A. La Cámara Civil y Comercial de Primera Circunscripción del Distrito Nacional, de los expedientes correspondientes a las oficialías del Estado Civil de la Primera y Cuarta Circunscripciones. B. La Cámara de lo Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, de los expedientes correspondientes a las oficialías de Estado Civil de la Tercera y Séptima Circunscripciones. C. La Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional, de los expedientes correspondientes a las oficialías del Estado Civil de la Segunda Circunscripción. D. La Cámara Civil y Comercial de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, de los expedientes correspondientes a las oficialías del Estado Civil de la Sexta y Octava Circunscripciones. E. La Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, de los expedientes correspondientes a las oficialías del Estado Civil de la Quinta y Novena Circunscripciones. Párrafo noveno. En aquellos juzgados de primera instancia que estuvieren divididos en más de una Cámara Civil y Comercial, éstas conocerán de las apelaciones de las sentencias que dicten en materia civil los juzgados de paz de sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con lo que disponen las leyes de procedimientos y de organización judicial vigentes. Sin embargo, las dos cámaras civiles, comerciales y trabajo de la Primera y Segunda Circunscripción de Santiago, conocerán de las apelaciones que se intenten contra las sentencias dictadas por el Juzgado de Paz de Trabajo creado por la Ley número 5055. De fecha 19 de diciembre de 1958, siendo en estos casos la Cámara que tenga jurisdicción territorial sobre el domicilio o residencia del intimado en apelación, la competente para juzgar el asunto en segundo grado. Si hubiere más de un intimado con diferentes domicilios, la apelación se llevará por ante una cualquiera de dichas cámaras. Artículo 44. Los juzgados de primera instancia serán desempeñados por un juez. Cada juez de primera instancia tendrá un secretario y dos alguaciles de estrados, que serán nombrados por el juez, quien podrá destituirlos por causa justificada, y tendrá además un subsecretario, un auxiliar archivista.
Un auxiliar mecanógrafo y los demás empleados que determine la ley de gastos públicos, los cuales serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Artículo 45. Con la distinción que se establece en el artículo 43 de esta ley para los distritos judiciales de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, los juzgados de primera instancia ejercen las siguientes atribuciones. 1 grado. Conocer en instancia única de todas las acciones reales, personales y mixtas que no sean de la competencia de los jueces de paz hasta la cuantía de 1,000 pesos, y a cargo de la apelación de demanda de cualquier cuantía o de cuantía indeterminada. 2 grados. Conocer de las apelaciones de las sentencias de las alcaldías, cuando estuvieren sujetas a ese recurso, y de las de los árbitros, cuando por la cuantía fueren de su competencia. 3 grados. Conocer de los demás asuntos que le están atribuidos por el Código y otras leyes no derogadas por esta. 4 grados. Nombrar alguaciles ordinarios, imponer penas disciplinarias y conceder licencias, según las reglas que se establecen en esta ley. Artículo 46. Los juzgados de primera instancia enviarán, a la Suprema Corte de Justicia y a la Corte de Apelación correspondiente, dentro de los primeros 8 días de cada mes, un estado de las causas de que hubieren conocido en el mes anterior, con la indicación de las que estuvieren pendientes de fallo y la expresión del motivo del retardo. Si lo hubiere, en el despacho de los asuntos. Artículo 47. Los juzgados de primera instancia tendrán audiencia todos los días hábiles de las 9 a.m. a las 12 p.m. y si fuere necesario para evitar la dilación en el despacho de los asuntos, de las 3 p.m. a las 5 p.m., excepto los sábados. Artículo 48. Derogado por la Ley 298 de 1943. Artículo 49. Los jueces de primera instancia tienen las atribuciones que según los códigos corresponden a los presidentes del tribunal y, dentro de los límites de su competencia, tiene iguales atribuciones a las que confiere esta ley a los presidentes de las Cortes. Artículo 50. Suprimido por la Ley número 962 de 1928. Artículo 51. Las funciones de Ministerio Público en los tribunales de primera instancia serán desempeñadas por el Procurador Fiscal del mismo distrito judicial o por sus ayudantes, quienes deberán reunir las mismas condiciones que aquel. Capítulo 7. De las alcaldías. Artículo 52. En cada comuna habrá por lo menos una alcaldía, servido por un alcalde. Cada alcaldía tendrá un secretario y un alguacil de estrados que serán nombrados por el alcalde, y tendrá, además, un escribiente, un conserje y los demás empleados que determine la ley de gastos públicos, los cuales serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Artículo 53. Cada alcalde tendrá 2 suplentes, que se denominarán primer suplente y segundo suplente, y en este orden sustituirán al alcalde cuando éste se encuentre imposibilitado para ejercer sus funciones o esté vacante la alcaldía. Los suplentes de alcalde deberán reunir las mismas condiciones que se requieren para los alcaldes. Artículo 54. Las alcaldías comunales enviarán a la Suprema Corte de Justicia y al juzgado de primera instancia correspondiente, dentro de los primeros 8 días de cada mes, un estado mensual de los asuntos civiles de que hubieren conocido en el mes anterior. Con la indicación de los que estuvieren pendientes de fallo y la expresión del motivo del retardo, si lo hubiere, en el despacho de los asuntos. Artículo 55. Derogado. Artículo 56. Cada alcaldía tendrá un libro para asentar las sentencias civiles, otro para las penales, otro para las actas de conciliación y no conciliación, y lo demás que requiera el servicio que les corresponde. Capítulo 8. DAO Ministerio Público. Sección 1. Artículos 57, 58, 59 y 60 derogados. Sección 2. DAO Procurador General de la República. Artículo 61, derogado por la Ley 1978 a 2003 que aprueba el Estatuto del Ministerio Público. Sección 3. De los Procuradores Generales de la Corte de Apelación. Artículos 62, 63, 64, 65 y 66 derogados.
Sección 4. De los procuradores fiscales. Artículo 67. Derogado. Capítulo 9. De los jueces de instrucción. Artículos 68, 69 y 70 derogados. Capítulo 10. De los secretarios. Artículo 71. Los secretarios judiciales tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones. Artículo 72. Los secretarios están obligados. 1 grado. A asistir puntualmente a su oficina y a permanecer en ella en las horas de servicio. 2 grados. A mantener en orden y conservar con toda seguridad el archivo a su cargo. 3 grados. A dar cuenta al tribunal, juez o funcionario del Ministerio Público de quien dependan, de la correspondencia y demás documentos que se le entregan para aquellos, dentro de las 24 horas de haberlos recibido. 4 grados. A tener al día los libros de la oficina. 5 grados. A velar porque los empleados de su dependencia desempeñen fielmente sus deberes y a poner en conocimiento del superior las faltas que tales empleados cometan en el ejercicio de sus funciones. Capítulo 11. De los abogados. Artículo 73. Para ejercer la abogacía por ante los tribunales de la República se requieren: primero, ser dominicano, mayor de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles. 2 grados. Ser doctor o licenciado en Derecho de la Universidad de Santo Domingo. 3 grados. Ser de buenas costumbres y no haber sido condenado a pena aflictiva o infamante. 4 grados. Haber solicitado y obtenido del Poder Ejecutivo el exequatur exigido por la Ley número 111, del 3 de noviembre de 1942. 5 grados. Haber prestado juramento ante la Suprema Corte de Justicia, y 6 grados. Estar inscrito en el cuadro de abogados de un tribunal de primera instancia. Artículo 74. El juramento se prestará ante la Suprema Corte de Justicia, en virtud de auto del presidente de la misma, dictado en vista de la solicitud escrita del aspirante y de los documentos comprobatorios de que éste reúne las condiciones y ha cumplido los requisitos requeridos en los incisos 1 grado, 2 grados, 3 grados y 4 grados del artículo 73 de esta ley. Artículo 75. La inscripción en el cuadro se hará por el secretario del tribunal en virtud del auto del juez de primera instancia, dictado en vista de la solicitud escrita del aspirante y de los documentos comprobatorios de que éste ha cumplido los requisitos previstos en los incisos 4 grados y 5 grados del artículo 73 de esta ley. El auto que ordene la inscripción será notificado al aspirante dentro de los 3 días de haber sido dado por el juez. Artículo 76. El cuadro de inscripción de abogados contendrá, en columnas distintas: 1 grado los nombres y apellidos del abogado. 2 grados su edad. 3 grados el grado académico. 4 grados la fecha del título. 5 grados la fecha del juramento. 6 grados una columna en blanco para las observaciones que puedan proceder. Artículo 77. La inscripción en el cuadro será comunicada por el secretario del juzgado de primera instancia al de la Corte de Apelación correspondiente y al de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los 10 días de la fecha de la inscripción. Artículo 78. Son deberes de los abogados: a. Sustituir a los jueces y los funcionarios del Ministerio Público en los casos previstos por la ley. b. Proceder en el ejercicio de su profesión con honorabilidad, discreción y actividad. c. Expresarse ante los tribunales y en los escritos que les dirijan a estos, con respeto y moderación, exponer los hechos fielmente y con claridad y precisión, y no emplear en la defensa de las causas que se les encomiende medios reprobados por la moral. d. Defender y asistir de oficio, cuando fueren designados al efecto por el juez, tribunal o corte competente, ante cualquier tribunal o corte, o en todo estado de causa, y tanto en jurisdicción contenciosa como en la graciosa y en los actos conservatorios y ejecutorios, a los reos en materia criminal y en materia civil y comercial.
A los pobres de solemnidad o a aquellas personas físicas o morales, establecimientos públicos o de utilidad pública y asociaciones privadas cuyo objeto sea una obra de asistencia y gocen de la personalidad civil, que en razón de la insuficiencia de sus recursos se encuentren en la imposibilidad de ejercer sus derechos en justicia, ya como demandante o como demandado. A cápite, los abogados de oficio pagados por el Estado estarán bajo la dependencia del presidente de la Corte o juez del tribunal de primera instancia ante el cual ejerzan sus funciones, y estarán obligados a hacer una defensa completa por ante la jurisdicción ante la cual actúen, sin solicitar ni percibir de los acusados ni de ninguna otra persona física o moral remuneración alguna por dicha defensa, so pena de acción disciplinaria por falta grave en el ejercicio de sus funciones. Párrafo. El juez, tribunal o corte concederá siempre esta asistencia en materia criminal. Párrafo. Esta asistencia se concederá en materia civil y comercial si del examen del caso y de los recursos del solicitante, el juez, tribunal o corte encuentra que ella procede. 1. Negada una solicitud de asistencia, el interesado puede solicitarla al Procurador General de la República, quien pedirá la comunicación del expediente y lo deferirá a la jurisdicción del grado que se le siga. Esta resolverá finalmente si hay lugar a la asistencia judicial y procederá a concederla. 2. Esta asistencia judicial se extiende de pleno derecho a los actos y procedimientos de ejecución que sean necesarios llevar a efecto en virtud de las decisiones en vista de las cuales esta asistencia ha sido acordada. Dicha asistencia puede ser además acordada para todos los actos y procedimientos de ejecución a operar en virtud de las decisiones obtenidas sin el beneficio de esta asistencia o de todos los actos, aun convencionales, si los recursos de la parte que persigue la ejecución son insuficientes. Párrafo. En estos casos, el juez, tribunal o corte que acuerde la asistencia, debe determinar la naturaleza de los actos de procedimiento de ejecución y convencionales a los cuales la asistencia debe aplicarse. 3. Para los fines de designación de abogados de oficio, cada juez, tribunal o corte llevará un registro por orden alfabético de todos los abogados con bufete abierto en su jurisdicción y la designación se hará rigurosamente por turno y por casos, salvo aquellos de fuerza mayor debidamente justificada, en los cuales se invertirá este orden. Párrafo. El abogado cuyos servicios se utilicen en un caso no será ocupado en otros distintos hasta que no haya terminado los procedimientos del que se le ha encomendado defender o asistir. Párrafo. El abogado designado para defender de oficio a una persona y que se negare a ello, o que descuidare la defensa o dejare de hacerla, sin causa justificada, podrá ser suspendido por la Suprema Corte de Justicia en el ejercicio de su profesión, por un periodo de 1 mes a 6 meses, y si reincide en la falta, deberá ser suspendido durante 1 año. 4. La asistencia o defensa de oficio será pedida por escrito o verbalmente por la o las partes interesadas y acompañarán a la solicitud todos los documentos y piezas justificativas en que se apoye el derecho reclamado. La solicitud se hará al Procurador Fiscal del Distrito Judicial donde resida la parte interesada. La instancia que contenga la solicitud se exonera de toda clase de impuestos. Párrafo. Esta solicitud puede hacerse por intermedio del comisario municipal del lugar donde resida el interesado. Este funcionario tramitará el expediente al Procurador Fiscal en un plazo no mayor de 8 días. 5. Si el Procurador Fiscal requerido no fuere el de la jurisdicción competente para conocer del caso, el expediente será remitido al Procurador General de la República para que éste ampare la jurisdicción correspondiente. 6. El Procurador Fiscal o General requerido amparará la jurisdicción correspondiente en un plazo no mayor de 15 días después de la fecha de recepción de la solicitud. Párrafo. La jurisdicción amparada procederá a conceder la asistencia o defensa de oficio, conforme a los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo en un plazo no mayor de 30 días. Párrafo. En los casos de extrema urgencia se podrá pronunciar la admisión provisoria a la asistencia judicial por el Procurador Fiscal o General de la jurisdicción competente. El juez, tribunal o corte amparada del caso estatuirá en un breve plazo sobre el mantenimiento o el rehusamiento de la asistencia pedida.
7. Aquel que haya sido admitido a la asistencia de oficio ante una primera jurisdicción continúa gozando de ella sobre la apelación interpuesta contra él, aun cuando esta apelación fuere incidental. Gozará también sobre el recurso en casación formado en su contra. 8. Para intentar recursos de apelación y casación, la parte interesada debe pedir de nuevo la asistencia judicial al Procurador General correspondiente y la Corte la concederá si procede. En este caso el Procurador General pedirá que se le comunique el expediente correspondiente y contra el cual se desea intentar el recurso. Párrafo. Esta comunicación se hará en un plazo no mayor de 8 días. 9. Todo aquel que en materia civil o comercial solicite la asistencia o defensa de oficio debe suministrar a. Una certificación del Director General del Impuesto sobre la Renta en que se haga constar los bienes, rentas o utilidades que el impetrante tenga en la República. B. Sendas certificaciones del registrador de títulos y del conservador de hipotecas correspondientes en que figuren los bienes o créditos registrados o inscritos en favor del solicitante. C. Una certificación expedida por el juez de paz del municipio o distrito municipal en donde tenga su domicilio el interesado, en que se compruebe su estado de indigencia y se consigne que está en la imposibilidad de ejercer sus derechos en justicia. Para el efecto, el solicitante deberá prestar ante dicho juez de paz la correspondiente declaración jurada acerca de sus medios de subsistencia. Todos estos documentos serán liberados, provisionalmente, del pago de impuestos, registro, honorarios o tasa de cualquier naturaleza. 10. El juez, tribunal o corte concederá la defensa o asistencia judicial en vista de estas certificaciones y si ellas comprueban el estado de indigencia o escasez de recursos del impetrante. 11. Él o los asistidos judicialmente serán dispensados provisionalmente del pago de las sumas debidas al fisco por derechos de sellos, registros, impuestos y multas. Párrafo. También se dispensará provisionalmente del pago de las sumas debidas a los secretarios, oficiales ministeriales, abogados, notarios y directores de registro y conservadores de hipotecas, por sus derechos, emolumentos y honorarios que legalmente les corresponden. Párrafo. Los actos de procedimiento hechos a requerimiento del asistido serán visados para los sellos de rentas internas y registrados a débito. Este viso se hará en el original en el momento del registro. Párrafo. Los actos y títulos producidos por el asistido para justificar sus derechos y calidades serán también visados para los sellos de rentas internas y registros a debe. Párrafo. El viso para los sellos de rentas internas y el registro a debe deben mencionar la fecha de la decisión del juez, tribunal o corte que admite el beneficio de la asistencia judicial. Este viso y registro no tendrá efecto respecto de los actos y títulos producidos por el asistido, sino para el proceso en el cual la producción ha tenido lugar. 12. Los gastos de transporte de jueces, de oficiales ministeriales, de abogados, de expertos y de todos los terceros no oficiales ministeriales cuyos servicios sean necesarios en la causa que se ventila, serán avanzados por el Tesoro Público. 13. Los notarios y todos los depositarios públicos están obligados a entregar gratuitamente las copias y actos requeridos por el asistido, mediante auto de juez competente. 14. Es obligatorio la comunicación al Ministerio Público de todo proceso o materia en el cual una de las partes haya sido admitida al beneficio de la asistencia judicial. 15. En caso de condenación a las costas pronunciadas contra el adversario del asistido, si este adversario no fuere también asistido judicialmente, la tasa comprenderá todos los derechos, gastos de toda naturaleza, honorarios y emolumentos a los cuales el asistido hubiera tenido derecho a reclamar si no hubiera sido asistido judicialmente. 16. En el caso previsto por el párrafo precedente, la condenación se pronunciará y la ejecutoria se expedirá a nombre del director del registro, quien perseguirá el cobro como en materia de registro. Salvo el derecho para el asistido de concurrir a los actos de persecución conjuntamente con el director del registro cuando así sea necesario para ejecutar las decisiones rendidas y conservar sus efectos. Párrafo. Los gastos hechos bajo el beneficio de la asistencia judicial por los procedimientos de ejecución y por las instancias relativas a esta ejecución entre el asistido y la parte perseguida que hayan quedado interrumpidos o
suspensos durante más de un año, se reputarán debidos por la parte perseguida, salvo justificación o decisiones contrarias. Párrafo. El director del registro hará inmediatamente una distribución de las sumas cobradas entre las diversas partes que tengan derecho a ellas. 17. Los secretarios estarán en la obligación en el mes de rendida una sentencia que contenga liquidación de costos o tasa de gastos, de transmitir al director del registro el extracto de la sentencia o ejecutoria, bajo pena de 5 pesos de multa por cada sentencia o ejecutoria no transmitida en dicho plazo. 18. El beneficio de la asistencia judicial puede ser retirado en todo estado de causa en los casos siguientes. 1 grado. Si al asistido le sobrevienen recursos reconocidos suficientes. 2 grados. Si ha sorprendido la decisión del juez o tribunal con una declaración fraudulenta. Artículo 79. Los abogados están sometidos al poder disciplinario de los tribunales de primera instancia, de las Cortes de Apelación y de la Suprema Corte de Justicia. Párrafo. Cuando un abogado cometa una o más faltas en el ejercicio de su profesión, la Suprema Corte de Justicia podrá suspenderlo en dicho ejercicio profesional, por un tiempo que fluctuará entre 1 y 6 meses. Artículo 80. Cuando una persona necesitare constituir abogado, y ninguno de los que residan en el lugar en donde deba hacerse la constitución quisiera prestarle sus servicios, podrá solicitar del juez de primera instancia o del presidente de la Corte, según el caso, que se le designe un abogado para que le defienda su causa. Y el juez de primera instancia o el presidente de la Corte lo hará así. El abogado designado no podrá negarse a prestar sus servicios sin excusa justificada a juicio del juez que hubiere hecho la designación y si descuidare la defensa o dejare de hacerla, podrá ser suspendido por la Suprema Corte de Justicia en el ejercicio de su profesión. Por un periodo de 1 mes a 6 meses y si reincide en la falta, deberá ser suspendido durante 1 año. Capítulo 12. De los alguaciles. Artículo 81. Solo los alguaciles tienen calidad para hacer notificaciones de actos judiciales o extrajudiciales, con excepción de aquellas que por disposición expresa de la ley pueden y deben ser hechas por otros funcionarios. Artículo 82. Los alguaciles ejercerán sus funciones dentro de los límites territoriales del tribunal en el cual actúan, a menos que sean comisionados por algún tribunal o con permiso de éste, por causa de necesidad. Párrafo. En los juzgados de primera instancia divididos en cámaras, con idénticas o con distintas atribuciones o competencias, los alguaciles que actúen en ellas, ejercerán sus funciones en toda la demarcación territorial que constituya el distrito judicial a que estos tribunales pertenezcan. Artículo 83. Los alguaciles no pueden negarse a hacer ningún acto de su competencia, sin excusa legal, bajo pena de destitución. Artículo 84. Los alguaciles no pueden ejercer sus funciones en servicio o en contra de sí mismos, ni de sus ascendientes y descendientes, ni de sus parientes colaterales hasta el 4º grado inclusive, ni de los afines en el 2º grado. Artículo 85. Los alguaciles de estrado están obligados, ante todo, al servicio del tribunal a que pertenecen. Deben asistir puntualmente a la oficina y permanecer en ella, siempre que el desempeño de sus funciones en asuntos del tribunal o permiso del juez o presidente de la Corte no justifique su ausencia. Artículo 86. Los alguaciles de estrado tienen a su cargo el registro de inscripción de las causas en estado, las cuales llaman a la vista, en la audiencia, cuando se lo ordene el presidente de la Corte o el juez a quien corresponde y velan por el orden interior del tribunal. Artículo 87. Para ser nombrado alguacil se requiere, además de las condiciones generales establecidas en el artículo 1 de esta ley, que el aspirante pruebe satisfactoriamente, a juicio de tribunal que deba nombrarlo, su capacidad para el desempeño del cargo. Párrafo 1. En la Suprema Corte de Justicia y en la Corte de Apelación de Santo Domingo podrán ser nombrados hasta 8 alguaciles ordinarios y en cada juzgado de paz de Santo Domingo podrán ser nombrados hasta 6 alguaciles ordinarios. En los demás tribunales de la República el número de ellos podrá elevarse hasta 4.
Los alguaciles ordinarios reemplazarán a los de estrados cuando sea necesario y estarán sujetos a los mismos requisitos de capacidad y deberes que estos últimos. Párrafo segundo. En lo adelante y a partir de la fecha de la presente ley, las designaciones que se hagan de alguaciles ordinarios o de estrados se exigirá como requisito previo, además de los requisitos que actualmente exige la ley, que los mismos sean bachilleres o estudiantes de derecho en cualquiera de nuestras universidades. Capítulo 13. De los expedientes. Artículo 88. Todos los asuntos que cursen en los tribunales y los juzgados de instrucción darán lugar a la formación de expedientes. Artículo 89. Para cada asunto se formará un expediente que comprenderá todos los documentos del caso. Artículo 90. Los documentos de los expedientes se coserán o unirán entre sí, de cualquier modo, para evitar su dispersión. Artículo 91. Cada expediente formará uno o varios legajos, según la cantidad de documentos que lo constituyan. Artículo 92. Cada expediente y cada legajo de un mismo expediente llevará una cubierta de papel resistente, en cuya cara anterior se pondrá el número de orden que le corresponda, la fecha en que se inició el asunto, la naturaleza de éste, los nombres de las partes, los de los abogados, y la indicación de la decisión que recayere sobre el caso. Cuando el expediente constare de varios legajos, en la cubierta de cada uno de estos se pondrán las mismas anotaciones. Además, cada legajo llevará un número o una letra distintiva. Artículo 93. Cada legajo llevará un índice de los documentos que lo componen. Artículo 94. El desglose de los expedientes, de los documentos que hayan sido sometidos como comprobantes, será acordado por los tribunales a petición de la parte que los hubiere producido. Artículo 95. Cada oficina judicial tendrá un libro índice de los expedientes que se formen en ella, en el cual se anotarán la fecha en que se inició el expediente o en que entró en la oficina, la de salida y la decisión que hubiere recaído sobre el asunto. Artículo 96. En los expedientes que emanen de oficinas judiciales se empleará papel de tamaño uniforme y en cada hoja se dejará un margen suficiente para que, al unir las piezas del expediente, no se haga difícil o imposible la lectura. Artículo 97. Los originales de las sentencias se harán manuscritos y con tinta indeleble. Capítulo 14. De los oficiales y agentes de la Policía Judicial. Artículo 98. Los comisarios, oficiales y agentes de la policía, como agentes de la Policía Judicial, tienen el deber de perseguir las infracciones y de someter a los autores de ellas a la justicia, y el de prestar a las autoridades judiciales su concurso, cuando lo requieran en el ejercicio de sus funciones. Capítulo 15. De los intérpretes judiciales. Artículo 99. Los intérpretes judiciales serán designados por la Suprema Corte de Justicia. Artículo 100. Los intérpretes judiciales deben ser dominicanos, mayores de edad, poseer, por lo menos, los idiomas francés e inglés, y ser de buenas costumbres. Artículo 101. Toda traducción escrita, hecha por un intérprete judicial, será firmada y certificada por él como fiel y conforme con el original. Artículo 102. En los distritos judiciales en donde hubiere intérprete judicial, no se admitirá en juicio ni en ninguna oficina judicial ninguna traducción que no haya sido hecha por dicho intérprete, o certificada por él como fiel y conforme con el original. A menos que la traducción haya sido hecha de algún idioma que el intérprete judicial no posea. Artículo 103. Los intérpretes judiciales pueden exigir de las personas particulares que requieran sus servicios el pago de sus honorarios al devolverle los documentos con su traducción. Artículo 104. Los intérpretes judiciales llevarán un registro autorizado por el juez de primera instancia y foliado, en el cual anotarán sumariamente, por orden de fecha, las traducciones que hicieren, con especial indicación del lugar, la fecha, el número y el folio del registro, así como el valor y el número de los sellos de rentas internas aplicados. Artículo 105. Los intérpretes prestarán juramento por ante el juzgado de primera instancia.
Artículo 106. Además de las traducciones que deban hacer, los intérpretes están obligados a asistir a los tribunales, juzgados de instrucción y oficinas del Ministerio Público, cuando fueren requeridos para hacer alguna traducción en asunto del servicio judicial. Artículo 107. A falta de intérprete judicial, pueden los tribunales nombrar intérprete ad hoc, en caso necesario, a cualquier persona que posea el idioma del cual haya de hacerse la traducción y el castellano, sin más condiciones que ser mayor de edad y prestar juramento por ante la autoridad judicial que lo nombre. Párrafo. La disposición del artículo anterior se aplicará también en el caso en que se trate de hacer alguna traducción de un idioma que no sea de los que posee el intérprete judicial. Artículo 108. En el mismo caso podrán los tribunales aceptar la traducción de documentos hecha por persona de reconocida honorabilidad, firmada y jurada o afirmada por ella como fiel y conforme con el original. Capítulo 16. De los médicos legistas. Artículo 109. En cada distrito judicial habrá los médicos legistas que el servicio requiera, los cuales serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Artículo 110. Para ser médico legista se requiere ser dominicano, mayor de edad, tener el grado de doctor o licenciado en medicina y ser de buenas costumbres. Artículo 111. Los médicos legistas prestarán juramento por ante el juzgado de primera instancia. Artículo 112. Los médicos legistas están obligados a dar a las autoridades judiciales los informes facultativos que les pidan en caso de investigación judicial, así como acudir al llamamiento de la policía judicial para las comprobaciones o la asistencia necesaria en caso de crímenes o delitos, o de accidentes que puedan dar motivo a persecución judicial. Capítulo 17. De los venduteros públicos. Artículo 113. Los venduteros públicos serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia. Artículo 114. Solo los venduteros públicos pueden hacer ventas de muebles en pública almoneda, dentro de los límites de su jurisdicción, pero el alguacil que haya practicado un embargo ejecutivo, puede hacer la venta en almoneda de los efectos embargados. Artículo 115. Los venduteros públicos cuyas actividades lo justifiquen, a juicio del Secretario de Estado del Tesoro y Comercio, deberán prestar la fianza que fije dicho funcionario. Artículo 116. Habrá 3 venduteros públicos en la capital, 2 en San Pedro de Macorís, 2 en Puerto Plata, 1 en cada una de las otras cabeceras de provincia, y 1 en cada puerto habilitado para el comercio exterior. Este número puede ser aumentado por el Poder Ejecutivo. Artículo 117. Los venduteros públicos no pueden ser comerciantes. Artículo 118. Los venduteros públicos no pueden hacerse adjudicatarios de los efectos que deban vender en almoneda, ni hacer ventas privadas de esos efectos. No pueden tampoco hacer pujas por personas no presentes a la venta, todo, a pena de destitución y de nulidad de la venta y adjudicación que hicieren en contra de lo prescrito en este artículo. Artículo 119. Toda venta en almoneda se iniciará por pregón con campanilla, por carteles fijados en lugares públicos o por algún periódico del lugar, 3 días antes, por lo menos, del fijado para la venta. Artículo 120. Las adjudicaciones solo se harán a personas presentes, mayores de edad o menores emancipados, después que su oferta de precio haya sido repetida 3 veces, en alta voz, por el pregonero y no se haya hecho oferta superior. Artículo 121. Las ventas en almoneda son al contado. Los adjudicatarios pagarán en manos del vendutero público, o del alguacil que practique la venta, dentro de las 24 horas de efectuada la venta, el precio de su adjudicación, más el 10% sobre ese precio. De ese 10% corresponde la mitad al Tesoro Público y la mitad al vendutero o al alguacil. Artículo 122. Los venduteros públicos entregarán a la oficina de Hacienda correspondiente, dentro de las 48 horas de efectuada la venta, el 5% que corresponde al Tesoro Público. Artículo 123. Los venduteros públicos llevarán un libro en el cual anotarán los efectos que se les entreguen para ser vendidos, y otro para asiento de las ventas que efectúen, en el cual se designarán claramente los objetos vendidos, el precio y el nombre del adquiriente.
Las anotaciones deberán hacerse en este libro con tinta negra y sin raspaduras ni enmiendas. Artículo 124. Si el adquiriente lo requiere, el vendutero público le dará un certificado de adquisición en el cual constarán la naturaleza del objeto, el precio por el cual fue adquirido, el nombre del adquiriente y la fecha de la adjudicación. Por esta certificación cobrará el vendutero público en su provecho 50 centavos oro. Artículo 125. Los venduteros públicos tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones. Artículo 126. Los venduteros públicos prestarán juramento por ante el juzgado de primera instancia en cuya jurisdicción habrán de ejercer sus funciones. Artículo 127. Los libros de los venduteros públicos serán foliados y deberán ser autorizados y legalizados por el juez de primera instancia o por el alcalde, fuera de las cabeceras de provincias. Capítulo 18. Del Colegio de Abogados. Artículos 128, 129, 130, 131, 132 y 133 derogados. Capítulo 19. De los oficiales del Estado Civil. Artículo 134. Los oficiales del Estado Civil son nombrados por el Poder Ejecutivo. Artículo 135. Los oficiales del Estado Civil enviarán al Tribunal de Primera Instancia estados trimestrales de los actos inscritos durante el trimestre vencido. El envío de este estado deberá hacerse dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a cada trimestre y anualmente, en el mes de enero enviarán a la Corte de Apelación el estado de los actos inscritos en el año anterior. Artículo 136. A falta del oficial del Estado Civil desempeñará sus funciones el juez de paz. Capítulo 20. De la disciplina judicial. Artículo 137. El poder disciplinario reside en la Suprema Corte de Justicia, en las Cortes de Apelación y en los tribunales o juzgados de primera instancia. Párrafo. Este poder consiste en las amonestaciones y suspensión a los oficiales ministeriales, en amonestaciones a los abogados y magistrados. Artículo 138. El objeto de la disciplina judicial es sancionar el respeto a las leyes, la observación de una buena conducta y el cumplimiento de los deberes oficiales, por parte de los funcionarios y empleados judiciales, los abogados y los oficiales públicos sometidos a la vigilancia de la autoridad judicial. Artículo 139. El poder disciplinario se ejerce por todos los tribunales judiciales sobre sus propios empleados, y dentro de los límites de su jurisdicción sobre todos los oficiales públicos de la misma que estén sometidos a la vigilancia de la autoridad judicial, según las distinciones que establece esta ley. Artículo 140. Las penas disciplinarias para los jueces son la admonición, la suspensión, sin goce de sueldo, que no podrá exceder de un mes, y la destitución. Artículo 141. Las penas disciplinarias para los empleados de nombramientos de los tribunales son la admonición, la suspensión, sin sueldo, por un mes y la destitución. Artículo 142. Derogado. Acápite. Las penas disciplinarias para los abogados de oficio pagados por el Estado son la admonición, el llamamiento al orden y la suspensión sin sueldo por un mes. Estas penas disciplinarias serán impuestas por los tribunales o las cortes a que corresponda dicha acción, sin perjuicio de serles aplicadas las disposiciones del artículo 8 de la Ley número 25, del año 1930. Artículo 143. Las penas de admonición y de suspensión sin sueldo, por un mes, podrán ser impuestas por las Cortes de Apelación, a los jueces de primera instancia, a los jueces de instrucción y a los alcaldes. Artículo 144. Solo la Suprema Corte puede imponer a los jueces la pena de destitución. Esta pena solo se impondrá. 1 grado. En caso de condenación judicial por crimen o por delito que se castigue con pena de prisión. 2 grados. Por inconducta notoria. 3 grados. Por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Artículo 145. Excepto en el primer caso del artículo anterior, la pena de destitución no se impondrá sino después de haberse oído al acusado en su defensa, por sí o por mandatario especial,
o de haber sido debidamente llamado a exponer sus medios de defensa y habérsele comunicado los cargos que existiesen contra él. Artículo 146. La pena de destitución podrá ser impuesta a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a los de la Corte de Apelación, a los de primera instancia, a los de instrucción y a los jueces de paz. Artículo 147. Se prohíbe a los jueces, representantes del Ministerio Público y funcionarios o empleados judiciales, servir intereses de partidos políticos, en el ejercicio de sus funciones o deberes fuera de este ejercicio. Párrafo. En razón de que los empleados y funcionarios del servicio judicial deben mantener la independencia del Poder Judicial, cualquiera que infrinja esta disposición será destituido inmediatamente, previa comprobación. Artículo 148. Para los alguaciles y notarios, las penas disciplinarias son la multa y la destitución. Esta última pena solo podrá ser aplicada a los notarios por la Corte de Apelación correspondiente, excepto el caso de condenación del notario por crimen o delito, en el cual la destitución será pronunciada por la sentencia que lo condena. Artículo 149. La multa será de 5 a 25 pesos para los alguaciles y de 25 a 100 pesos para los notarios. En caso de reincidencia, la multa podrá aumentarse hasta el doble. Artículo 150. Los procuradores generales de las Cortes de Apelación, los procuradores fiscales y demás representantes del Ministerio Público, así como los oficiales y agentes de policía judicial, podrán ser amonestados por el Procurador General de la República. Artículo 151. La destitución del Procurador General de la República, de los Procuradores Generales de las Cortes de Apelación y de los Procuradores Fiscales será pronunciada por el tribunal que los condene por crimen o por delito que se castigue con prisión correccional, y por decreto del Poder Ejecutivo en caso de inconducta notoria o de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Artículo 152. Las penas disciplinarias para los intérpretes, los médicos legistas, los venduteros públicos y los oficiales del Estado Civil son la multa y la destitución. La multa será de 20 a 50 pesos, y en caso de reincidencia podrá llegar hasta 100. Artículo 153. La multa será impuesta por el tribunal en cuya jurisdicción ejerza sus funciones cualesquiera de los oficiales públicos mencionados en el artículo anterior, o a requerimiento del Ministerio Público o de oficio. Capítulo 21. Del régimen interior de los tribunales. Artículos 154, 155 y 156 suprimidos. Capítulo 22. De las vacaciones y licencias. Artículo 157. Todos los tribunales de la República tendrán las vacaciones siguientes desde el sábado de Pasión hasta el primer día de Pascuas inclusive, y desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero siguiente, inclusive. Artículo 158. Las licencias a funcionarios y empleados judiciales solo se concederán por causa justificada. Artículo 159. Las licencias a los jueces de las Cortes y tribunales del orden judicial serán concedidas mediante solicitud escrita que la justifique y hasta por 7 días, del siguiente modo. 1. A los jueces de paz, por los jueces de primera instancia del distrito judicial correspondiente. 2. A los jueces de primera instancia y jueces de instrucción, por el presidente de la Corte de Apelación del departamento correspondiente. 3. A los jueces del Tribunal de Tierras, residentes y de jurisdicción original, por el presidente del Tribunal Superior de Tierras. 4. A los magistrados del Tribunal Superior de Tierras, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. 5. A los jueces de las Cortes de Apelación y a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Párrafo. Las licencias que excedan del término de 7 días solo podrán ser concedidas a los jueces de las Cortes y tribunales por la Suprema Corte de Justicia, mediante solicitud escrita que la justifique. Artículo 160. Las licencias de los procuradores generales de las Cortes de Apelación, el abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, los procuradores fiscales y todos los demás funcionarios o empleados, excepto los jueces, cuando no excedan de 7 días, serán concedidas por el Procurador General de la República.
mediante solicitud escrita que la justifique. Párrafo. Las licencias de los funcionarios y empleados previstos en este artículo que excedan de 7 días y las del Procurador General de la República por cualquier tiempo, solo podrán ser concedidas por el Poder Ejecutivo, mediante los mismos requisitos. Artículo 161. Las licencias previstas en los artículos 159 y 160 podrán concederse con disfrute de sueldo, siempre que no beneficien a un mismo funcionario por un periodo que exceda, en conjunto, de 30 días durante cada año calendario. Capítulo 23. Disposiciones especiales. Artículo 162. Además de los funcionarios públicos enumerados en el artículo 427 del Código Civil, están dispensados de la tutela el vicepresidente de la República, los senadores, los jueces y los procuradores generales de las Cortes de Apelación. Artículo 163. Toda demanda en declinatoria o en designación de jueces será de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 164. Todas las facultades y atribuciones que por los códigos y otras leyes anteriores a la Constitución de 1908 tenían la Suprema Corte de Justicia y su Ministerio Fiscal, corresponden a las Cortes de Apelación y sus procuradores generales respectivamente. Excepto en los casos que necesariamente deban ser de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, tales como los de designación de jueces, las apelaciones de sentencias de Cortes de Apelación sobre recusación de jueces de las mismas y las demandas en responsabilidad civil contra jueces de las Cortes de Apelación. Artículo 165. Los jueces de las Cortes y tribunales de la República deberán fallar los asuntos civiles y comerciales de que conozcan dentro de los 90 días de la vista de la causa, bajo pena de soportar al percibir sus sueldos el descuento correspondiente a cada día de retardo. La Suprema Corte de Justicia determinará el modo de hacer efectiva esta sanción. Artículo 166. Suprimido. Artículo 167. La presente ley deroga toda otra ley o disposición que le sea contraria.